Muy bien, este es un ejercicio totalmente ficticio, ¿sí? No es cierto que esto haya pasado, o probablemente sí pasó. Seguramente la primera vez que conectaron dos computadoras usaron un cable y después se dieron cuenta que no era viable. Pero bueno, la idea es que teniendo cierta cantidad de computadoras, se necesita una cantidad de cables para conectarlas entre sí. Entonces tendríamos que ver cuál es la regla de construcción para calcular la cantidad de cables que se necesitan para conectar n computadoras. Es decir, resolver esto que está acá. Determinar la cantidad de cables necesarios para conectar n computadoras. Y aclaro esto de contadores y acumuladores porque por ahí hay algunas personas que saben otros medios de resolución y bueno, no era la idea que usaran algoritmos más avanzados, sino con lo que ya habían visto en clase. Es decir, nosotros sabemos contar. Bien, sabemos contar, entonces podemos contar la cantidad de computadoras que necesitamos o que queremos conectar entre sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 computadoras. ¿Mm? Y después, la idea es poder calcular la cantidad de cables que hacen falta para conectar esas computadoras. Entonces, obviamente que si tenemos una computadora, no vamos a necesitar ningún cable para conectarla porque no se conecta con nada en sí misma. ¿Sí? Ahora, si tenemos dos computadoras, necesitamos un cable. Si tenemos tres computadoras, necesitamos tres cables. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, si tenemos tres computadoras, vamos a necesitar para que se conecte esa con esa, para que se conecte esa con esa, para que se conecte esta con esta, y tendríamos todas conectadas entre sí. O sea que necesitaríamos tres cables. Y ahora agregamos otra computadora más, una cuarta computadora, vamos a necesitar conectar esa computadora con esa cantidad de computadoras que ya están conectadas. Entonces, para tres computadoras necesitamos tres cables. Para cuatro necesitamos seis. Veamos si es cierto. Conecto. Tenía los tres cables, ¿no es cierto? 3, 4, 5, ajá, 4, 5 y 6. Entonces, cada vez que agregamos una computadora, tenemos que conectarla con el resto. Va siendo como obvio esto, ¿no es cierto? Es decir, para cuatro computadoras necesite 6 cables. Para 5, si agrego una computadora más, voy a necesitar, vamos a ver cuántos cables. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Entonces necesitaba los cables que habían antes, más los 4 nuevos. ¿Sí? O sea que para 5 computadoras necesito los cables que habían y 4 más, ¿ven? O sea que los que habían eran 6 y 4 más. ¿Dónde están los 4 cables más? ¿Qué tendría que sumar acá para obtener
los 10 cables que necesito. ¿Qué tendría que sumar ahí, en este lugar? ¿Mm? Pueden hablar, ¿eh? Si yo tuviera que poner una suma, ¿qué sumaría? Los cables de antes, estaba claro, ¿no es cierto? ¿Y a eso qué le tengo que sumar? 4 cables nuevos, ¿ven? ¿Y dónde hay un 4? Wow, parece que cuando grabo no se puede hablar. Grabo, ya. Si yo tengo para 5 computadoras, tendría que contar o sumar los cables que había antes, y esa computadora, la quinta, la tengo que conectar con las 4 que ya había, ¿ven? Entonces serían cables más computadoras. Si yo vengo acá y quisiera reemplazar ese 6 y ver si funciona, tendría que ser este más este y ver si funciona. Y pareciera que va funcionando, ¿ven? Si yo bajo ahora, tendría que sumar los 10 cables que ya tengo más las 5 computadoras que tengo que conectar para conectar la sexta, ¿ven? Y me daría 15. Y así sucesivamente, ¿ven? Entonces, de alguna forma lo que yo necesito hacer es algo que repita de 1 hasta n y que me sume la cantidad de cables iniciales más las computadoras anteriores. Entonces, tendría que inicializar cables en 0, y si lo hiciera con un para, y acá podemos ver el tema de la diferencia entre los ciclos, si yo hiciera con un para, dijera que computadoras comenzando en 1 hasta n, tendría que ver cuántos cables necesito, ¿sí? Entonces pondría que cables es igual a qué. Teóricamente tendría que ser a computadora más cables, ¿sí? Lo que estoy sumando acá, yo digo que computadora, fíjense que cable es igual a computadora más cables. Entonces, espero que se entienda, porque yo no sabía, desconocía que la grabación les frenaba los micrófonos. ¿Pueden hablar? Entonces, este sería el algoritmo básico. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que falle, obviamente. Entonces, supongamos que tenemos un algoritmo nuevo, llevamos esto y decimos que definir cables computadora. ¿Eh? Digo cable vale 0, computadora, y ahí me faltaría simplemente n. Es decir, que n y mostrar cables. Esto va a fallar, teóricamente va a fallar, pero supongamos que tenemos tres computadoras que conectar. Me dice que hay 6 cables. ¿Alguno sabe por qué está fallando? Fíjense, vuelvo acá.
¿Por qué está fallando esto? Miren por qué falla. Porque en cada ciclo de para, fíjense en el primer ciclo, cables vale 0, ¿sí? Pero vale 0 acá. Pero cuando computadoras vale 1, cables tiene que valer 0. Pero cuando yo ingreso acá, ¿qué pasa? Si yo le digo que tengo una computadora, ¿qué pasaría? A ver. Todo bien, ¿no es cierto? Vamos con 2. Y ahí ya me dio cualquier cosa. Me dio 3. Y me tenía que dar 1, ¿ven? ¿Por qué me dio 2 de más? Acá me dio 2 de más. Fíjense cuando pongo 3. Me da 3 de más. Cuando pongo 4, ¿cuántas me van a dar? 4 de más, ¿ven? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que falla acá? Falla que yo estoy considerando los cables compensando en 1, ¿sí? De hecho, bueno, de hecho, fíjense que en realidad para 1 me tenía que dar 0 y me dio 1. ¿Ven? ¿Por qué? Porque estoy sumando una vuelta de más. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es a cables, no le tengo que sumar las computadoras de ahora, ¿sí? Sino la computadora de antes, ¿ven? Fíjense acá. ¿Ven que es la computadora de antes? ¿Y cómo hago para sumar la computadora de antes? Quizás alguien lo haya escrito en el chat. A ver. Sí, tal cual, Mariana. Tal cual. Esa es la idea, ¿sí? Tengo que estar sumando las computadoras de antes. Entonces, la computadora de antes es la computadora anterior, es computadora menos 1. ¿Sí? Entonces yo vengo acá, el PCInt, obviamente que en el PCInt tengo que terminar la ejecución, y restarle 1. Las computadoras de antes más los cables. ¿Sí? Entonces ahora yo voy a poner una, me da 0, le pongo 5 computadoras, me tiene que dar 10. Veamos, 5 da 10. Si yo le pongo 8, me tiene que dar 28. ¿Ven? Entonces, tal cual hicimos la resolución de los conejos, usamos Excel como una ayuda. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a saber qué estamos sumando, ¿ven? Nosotros necesitamos sumar este con este, listo. Está clarísimo, es la de antes, ¿ven? Más los cables de antes. Obviamente que los cables de ahora van a ser siempre los cables de antes más algo, porque es un acumulador cable. Cable funciona como acumulador. Y computadoras, que es un contador, simplemente lo voy sumando a ese acumulador. Este ejercicio está después de los conejos a propósito, porque es la cúspide, digamos, de la suma de los contadores con los acumuladores. ¿Mm?